La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, una alegría encontrarnos de nuevo aquí en el canal La Voz de Jesús, que lo que pretende es que tú recibas el don de Dios, el Espíritu Santo, la vida eterna, que vivas una vida en la que no vamos a estar exentos de cruces, pero es una vida llena de poder, de pasión, de alegría, que nos conduce a la vida eterna, que es lo que queremos que tú tengas al final en el cielo. Entonces por eso vamos a compartir con gozo el tema de hoy, pero es un tema escabroso, va a levantar roncha, como decimos en Venezuela. Porque con la fiereza de San Pablo yo denuncio que hay falsos maestros que enseñan cosas raras que no están en las Escrituras ni en la fe de la Iglesia y que a la gente le causan zozobra. Y alimentan eso, yo no sé por qué, sórdidos y oscuros intereses. Por ejemplo, personas que están con un tema de que no se puede comulgar si no es en la boca, que el que comulga en la mano, eso es pecado. Claro que dando la comunión en la mano debemos tener la prudencia normal de que la gente no se lleve la sagrada forma que es el cuerpo de Cristo fuera de la iglesia, por supuesto. No es que vamos a estar repartiendo como si no fuese el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tiene de más sagrada la lengua que la mano? Háblame claro, háblame claro. Gente que quiere que volvamos a la misa con el rito que había en el siglo XVI. Y estamos en el siglo XXI. Han pasado 5 siglos y ya dígame usted si esa gente habla latín. Gente que la misa tiene que estar el altar orientado hacia el oriente, pues Cristo va a venir es por el oriente. Ay, Dios mío. Decimos que Cristo va a venir por el oriente porque es el sol de justicia. Pero total, cuando Él venga, todo ojo lo verá. Entonces se aferran a esas cosas y cuando vamos a seguir viviendo fieles a lo que debemos ser fieles, no, que falta esta cosita, no, eso se llama legalismo. Y por eso me he puesto hoy Jesús y las reglas. En primer lugar le quiero decir una cosa, Jesús era un hombre que cumplía las reglas. La gente que dice, para mí no hay reglas, esa gente no es seguidora de Jesús. Vemos cómo el papá y la mamá de Jesús, José y María, cuando Él nace van al templo a presentarlo. ¿Y para qué van a presentar? Al que es el sacerdote en esencia, al que es la ofrenda en esencia. Pues porque la ley decía que tenían que llevar 2 palomas o 2 pichones, porque ellos eran pobres y no podían pagar un cordero. Y dice que ellos eran fieles a la ley de Dios. Y hemos pasado años y años rezando el misterio que lo llamamos la purificación de la Virgen María, porque ese día la Virgen se entró a bañar en unas piscinas que habían en el templo para purificarse de la inmundicia del parto. Imagínate eso, y era la Madre de Dios. Pero si la ley pedía eso, María era una mujer que cumplía la ley buscándole sentido. Y esa es la gran diferencia, que Jesús cumplía la ley buscándole sentido. Jesucristo dice, ustedes pagan el diezmo de la ruda y del comino. Dice, esto había que hacer sin descuidar lo otro, que es la misericordia y la integridad de alma. Jesucristo nunca dijo que desecháramos la ley. Él dice, el que enseña la ley quitándole tildes, el que enseña las reglas mal, ese no vive en el reino de Dios. Hay reglas en la vida cristiana hoy, como ir a misa los domingos, que por ahora hay una dispensa, ¿verdad? A causa de la pandemia. Hay reglas como comulgar una vez al año. Imagínate qué poquita comunión está mandada, una vez al año, por Pascua. Uno puede comulgar hasta 2 veces al día, y no sé si hasta 3, los sacerdotes sí podemos comulgar 3 veces al día. Pero esas normas que todavía sostiene la iglesia, ¿verdad?, están todas supeditadas a vivirlas con profundidad. Y Jesucristo es un hombre que pide más allá de la ley. Eso está clarito en el Sermón del Monte. Han dicho, dice Jesús, que tú a tu hermano no lo puedes llamar estúpido. Yo te digo que si tú llamas estúpido vas a ir a juicio. Te dicen que no matarás a tu hermano, yo te digo que no hables mal de él. O sea, Jesucristo quiere amor de verdad por los hermanos. Él va más allá de la ley. Y yo quisiera hablar hoy a los cristianos que se encierran en esas normas, ¿verdad? Y a mí me
me da dolor ver personas completamente oprimidas y enrolladas por el cumplimiento de pequeñas leyes. Y quisiera que tuvieran el espíritu de Jesús, el corazón de Jesús, para interpretar las leyes con la mente de Jesús. Fíjate la samaritana. Es que yo pienso que esta gente está como soslayando para no meterse dentro de sí misma, para no entrar en una relación profunda con Dios. A la samaritana Jesús le pide de beber. Y ella se enfrasca en sus rollos religiosos, ¿ves? En sus leyes. ¿Cómo tú que eres judío me hablas a mí que soy samaritana? Los judíos y los samaritanos no se hablan. Y eso está puesto por los hombres. Nunca dice el Antiguo Testamento, no le dirijas la palabra a las personas que no sean de tu pueblo. Y le sigue hablando, entonces ya sale otra vez. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en el Garizim? Y Jesús le dice, mira, mija, la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, el templo está en Jerusalén, no en Garizim. Pero Dios es espíritu y verdad y quiere que lo adoren en espíritu y de verdad. Lo importante no es si es en esta montaña o en aquella, sino que tú lo adores con el corazón. Entonces yo lo que quiero que me entiendan es que no estoy dando una patente de corso. Patente de corso significa haz lo que te dé la gana, con tal que lo hagas con buenos sentimientos. No, Jesucristo le dice, la salvación viene de los judíos y el templo está en Jerusalén. Las normas sí tienen sentido, pero las tienes que vivir desde el corazón. Ahí me alumbró tanto la Virgen de Medjugorje. Yo no sé si ahí se apareció la Virgen o no, porque eso todavía lo está decidiendo la iglesia. Pero ahí se dijo una verdad bien buena. Recen con el corazón. Yo, por ejemplo, como sacerdote, yo juré el día de mi diaconado que iba a rezar la liturgia de las horas todos los días de mi vida, lo cual significa 3 salmos por oficio de lectura con 2 lecturas largas, otro salmo, un cántico, otro salmo, una lectura corta, un cántico evangélico, unas preces, el Padre Nuestro, 3 salmos al mediodía, una lectura corta, otro salmo en la tarde, otro salmo más en la tarde, otro cántico, otra lectura corta, el cántico del Magníficat, las preces, el Padre Nuestro, examen de conciencia por la noche, otro salmo más, otra lectura corta, otro cántico evangélico y la salve. Total, que es una cosa más o menos así diaria de lectura. Y les digo que yo lo rezo, no voy a decir que tengo ganas todos los días, pero yo lo rezo. Pero, ¿de qué me vale a mí rezar todo eso si no me encuentro con Dios? ¿De qué me vale a mí rezar toda esa cantidad de salmos? Ah, me comí el invitatorio, otro salmo más que es en la madrugada, que es el Salmo 94. ¿De qué me vale a mí cumplir el rosario si no lo hago con el corazón? Yo rezo el rosario todos los días porque la Virgen lo pidió en Fátima. Y a veces he llegado a rezar 17 rosarios en un día cuando he tenido tiempo y capacidad. Pero si no lo rezo con el corazón, no he dicho concentración, porque nadie se concentra en un rosario completo. Yo recuerdo una señora que era un tormento en una parroquia del litoral venezolano que empezaba, Dios te salve María, llena eres de gracia. Yo decía, pero señora, no es que hay que pensar cada palabra. Yo, seguro que no lo hace. Pues aún haciéndolo así tan lento y tan arrastrado, seguro que piensa ahí que en la noche, seguro que quedó del mediodía un pedacito de bistec, que con eso si lo mezcla con lechuga puede hacer una ensalada. Todas esas cosas las piensa uno mientras reza el rosario. No he dicho concentración, pues dice Santa Teresa, no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Lo mismo en la liturgia. Hay gente hablando aquí en la calle detrás, si escuchan una grosería son ellos que la dijeron, no fui yo. Dios los bendiga. Es que estamos grabando aquí porque es un ambiente más campestre, más bonito y se escuchan los pajaritos, como oye, también se escuchan otras cosas. Entonces, bueno, hablando de lo que estamos hablando, no se peguen de las normas simplemente. Justamente Jesucristo pasó toda su vida combatiendo con los fariseos por eso. Ellos veían una mujer doblada, 18 años por obra de Satanás. Y están en la sinagoga, en el lugar de oración. Y en ese ambiente de oración Jesucristo le dice a la mujer, enderézate. Y la mujer se enderezó, 18 años doblada y se enderezó. Y critican a Jesús diciéndole, vengan a que los curen otro día, porque hoy es sábado y los sábados no se puede curar gente. Porque los judíos el sábado no trabajan, por el amor de Dios. Y Jesucristo les dice, a ustedes el burro se les cae en un pozo en sábado
y se hacen los locos y salvan al burro. Porque tienen una mente abierta ante la ley para salvar un burro, pero por una hija de Abraham no hay corazón abierto. Jesucristo decía, quiero misericordia y no sacrificios. Y por ejemplo, San Vicente de Paúl, él le dice a sus monjas, si ustedes están rezando el breviario, y las monjas tienen que rezar todos los días el breviario como lo rezo yo, y en eso le vienen a decir que hay una persona muriéndose, o les toca a la puerta un niño con hambre, ustedes cambian a Dios por Dios. Cuando uno tiene que atender a su prójimo, lo tiene que atender. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo tan especial, hay una pandemia que de verdad mata gente. Ha matado miles de personas en nuestras naciones. Entonces se dice, por este tiempo el culto va a ser espiritual. No podemos reunirnos porque es de alto riesgo. No hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que lanzarse, no importa, reunámonos aunque se nos pegue la peste. Eso no es. Yo lo que hago es que yo rezo para que las autoridades civiles y religiosas tengan buen tino en permitirnos lo que se nos permite y que esto pase y nos normalicemos con la ayuda de Dios. Entonces no estén metiéndose en tanto mito. Que si te meten la vacuna, te van a poner un chip. En eso nosotros tenemos, gracias a Dios los católicos, al Papa y al Vaticano, que fue instituido por Jesucristo, porque Cristo le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo decía, pero qué locura darle las llaves a ese hombre. No entiendo, Señor, ahora que soy viejo sí entiendo. El Señor dijo, yo tengo que dejar a alguien aquí que hable en nombre mío, para que cuando ustedes tengan dudas, Él les pueda explicar. Entonces ese hombre que dejó Dios en la tierra es el Papa. Y llega el tema de las vacunas, que es un tema, tiene sus bemoles. Entonces yo volteé a ver el Vaticano, yo dije, ¿qué dice el Vaticano? Eso es lo que voy a hacer yo. Y el Vaticano dice dos cosas, una que le han hecho caso, otra que no le han hecho caso. La que le han hecho más caso es esta, no es inmoral ponerse la vacuna, póngase la vacuna. Y los dos papas se la pusieron, Benedicto y Francisco. Entonces, si alguien viene con razones religiosas para no vacunarse, no le haga caso, hágale caso al Vaticano, que ya habló bien clarito. La otra cosa que dijo el Papa, que no le han hecho caso, ojalá se le hicieran, era vacunen a los pobres. No hagan de la vacuna un patrimonio exclusivo de los países desarrollados, porque no van a lograr nada hasta que esto no se llegue hasta los fondos de América Latina y de África. El mundo no se va a ver libre de la pandemia. A eso no le han hecho tanto caso, yo espero que se lo lleguen a hacer. Le hacen un poquito, pero deberían hacerle pleno caso y decir, la vacuna es un bien universal. Algunos países están porque se harán las patentes. Pero ves, entonces nosotros recurrimos allí en una cosa de pandemia, siglo XXI, y ahí se nos ilumina. El Papa Pablo VI dijo, está bien regular la familia, planificar la familia, pero no todo método de natalidad es aceptable moralmente. Uno escucha allí la interpretación en Cristo y el Espíritu Santo, más la lectura de la Biblia, pero no se deje encadenar, hermanos, porque hay gente para la que la vida espiritual se convierte en una verdadera cadena. Los santos piensan como Cristo. San Ignacio de Loyola decía, y eso me lo enseñaron a mí desde jovencito en el seminario, si tú estás rezando el breviario y llegas a una frase de un salmo, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y entonces en ese momento Dios lo que quiere es que tú te pares. Y yo empiezo a pensar, Señor, mi familia ha pasado por tanto. Éramos alemanes en Ucrania. En Ucrania hubo hambre extrema en el tiempo del comienzo de la revolución bolchevique. Algunos alemanes fueron repatriados, otros fueron asesinados. Mi familia fue esclavizada. Papá me contaba cuando él era un esclavo en Ucrania. Después tuvieron que pasar todo el drama de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los alemanes, inmediatamente perdieron la guerra, caminaron en el frío, en la nieve. Murió mi primo, que seríamos dos varones, uno de ellos murió en el camino porque era un niño pequeño, no soportó el frío y el tifus y el hambre. Y tú fuiste nuestro refugio, Señor, de generación en generación.
Y esa generación nos trajiste a Venezuela, y así como tú nos cuidaste hasta hoy, tú cuidarás a mis sobrinos aquí en Venezuela y en Dominicana y en Estados Unidos y en Alemania y donde ellos estén, Señor. Y me pongo a orar así, voy a tener que... No, tengo que seguir, porque no tengo que terminar todos los salmos hoy. No, si ese día no terminé los salmos porque entré en oración profunda por mi familia, entré en oración profunda por mi familia. Y paso otro salmo que dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo hondo ¿de dónde? Desde Venezuela, desde América Latina, desde nuestros sufrimientos como continente, Señor. Un continente metido en una globalización tremenda de un mundo que no cree en ti. De un mundo donde el hombre no vale nada, Señor, donde se violan los derechos humanos en todas las naciones, desde las más desarrolladas hasta las más salvajes todavía, se está violando tu imagen en los seres humanos. Sea por una aplicación de una muerte, entre comillas, digna, o por una muerte en una cárcel, en algún sitio. Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces, tú tienes que entrar en comunión con Dios. Lo importante es que te lleve con Dios, no las formas. Cristo no le gusta quedarse en la forma. Cristo es un Dios de profundidades y su religión es una relación del corazón, que espero que tú me estés entendiendo. Te voy a ser sincero, yo he sido párroco todos estos años y a la gente le gustan los arreglos florales, a mí no. A mí en un altar como los benedictinos de Huigüe, que ponen el altar de piedra enorme, un florerito y 2 florecitas, eso me encanta porque es la vida en el altar. Pero esos arreglos, yo sé que a las señoras les gusta y me los he soportado toda mi vida. A mí me gusta la liturgia sequita. Ustedes van a mi misa personal, solitaria, diaria. Ahí no hay música, ahí no hay nada. Tengo una playlist en mi celular de un adagio muy suave en piano y está repetido como 30 veces, da para 1 hora. Yo pongo mi adagio en piano y eso lo estoy escuchando con los audífonos mientras celebro la misa. Hay otra gente que le gusta, no pueden celebrar la misa sin comenzar con un canto de entrada. Pero a mí me gusta lo sequito. Ahora, como soy carismático y trato de llegar al pueblo, ustedes me vieron bailando, cantando merengue, poniendo tecno rock, lo que sea, con tal de que la gente se encuentre con Dios, pero con libertad de espíritu. No sé si me están entendiendo. Y ahí me fascina el gregoriano. Adoro Bach. Soy seguidor de todos esos grupos de canto religioso y me ayudan en la oración. Pero personalmente también soy carismático y me encanta una bullaranga de esas que nosotros montamos con los cantos de alabanza. Libertad de espíritu, lo que me lleve a Dios, ir con eso, siempre y cuando esté dentro de la verdad. No sé si me están entendiendo porque es un tema un poco escabroso, pero no se peguen de reglas. Nuestra regla es el amor a Dios y a los hermanos, y eso es lo fundamental. Y Cristo se mueve desde el corazón. Este es un tema que a mí siempre me pega duro, porque cuando leo los evangelios, por ejemplo al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar espigas de trigo, las desgranaban y se las comían. Eso lo hice yo en Bejuma, pero no con trigo, lo hacíamos con maíz. Íbamos al río a bañarnos y de vuelta teníamos hambre. Estaba el maíz en el tiempo en que están tiernas las mazorcas, arrancábamos una, la pelábamos y nos la comíamos cruda, porque es muy sabroso, eso es maíz tierno. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué ustedes hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le dijo, ustedes no leyeron que el rey David tuvo hambre él y sus compañeros, y entró en la casa de Dios y se comió los panes de la proposición que están consagrados a Dios, de los que solo pueden comer los sacerdotes. Y le dio también a sus compañeros. Entonces le dijo, el hombre es Señor del sábado. Entonces vemos que Jesús sufrió mucho porque él era perseguido por las reglas. Y eso que hay un mandamiento que dice, honrarás el sábado. Pero ellos lo habían llevado a la exageración. Honrarás al sábado a costa del ser humano. No puede ser. A veces el cumplimiento de la ley de Dios nos exige ciertos sacrificios, es verdad. No vamos a decir que no vamos a seguir la ley de Dios sin esforzarnos en nada, pero cuando se trata de la vida y de la integridad de un ser humano, esa es la obra de Dios.
y tenemos que respetarla. Espero que Dios nos dé discernimiento. Pídale al Espíritu Santo, Señor, dame discernimiento para cumplir tu ley desde el corazón y nunca ser un creyente de pura exterioridad con un corazón lejos de ti. Eso es lo que yo quería decirle. Que no nos quedemos en lo externo y no dividamos la iglesia de Dios por cosas que no tienen sentido. Veamos a los pastores, a los obispos y al Papa, y si tenemos unidad y humildad frente a ellos, no andaremos con esas divisiones que le hacen tanto daño a la iglesia. Sé que es un tema polémico, pero espero que entiendan mi intención. Que Dios los bendiga siempre y que la Virgen de Guadalupe los cubra bajo su manto y que nunca tengan miedo porque ella es nuestra madre. Dios los bendiga siempre. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.